think it might get trumped here. Really? I don't own this movie, you mean? There's a big ol'... I think... Oh. Yeah, there's a couple of... No empezó con un comunicado de prensa. Empezó con silencio. El tipo de silencio que te dice todo lo que necesitas saber. Ryan Reynolds, el último comodín verdadero de Marvel, el único rostro en el que los fans aún confiaban después de medio decenio de caos, se había ido a la oscuridad. Nada de tweets, nada de filtraciones, ni comentarios sarcásticos sobre Deadpool apareciendo en un corto de Pixar. Y para un hombre cuya marca entera se basa en el ruido, ese silencio fue más fuerte que cualquier otra cosa. Al principio, nadie lo notó. Disney estaba a todo vapor, preparándose para uno de sus mayores empujes de marketing hasta la fecha. Los icónicos Deadpool y Wolverine se iban a unir, un cruce largamente esperado que prometía sacudir el MCU. Hugh Jackman estaba al frente, con Kevin Feige sonriendo de oreja a oreja mientras se preparaban para el lanzamiento. Bob Iger incluso lo llamó un punto de inflexión para el MCU en una entrevista con CNBC, pero había algo que faltaba. Ryan Reynolds. Claro, hizo algunas apariciones preaprobadas, un par de clips, una breve llamada por Zoom, y eso fue todo. Nada de entrevistas caóticas en la madrugada, ninguna travesura de esfuerzo máximo. Se sentía raro, y luego, sin previo aviso, todo cambió. Un memo de voz de 22 segundos apareció en línea. No estaba ni de cerca claro, pero no había forma de confundir las palabras. Risas, un poco de agotamiento, y luego, ya terminé de jugar con el ratón. La cita se propagó como un reguero de pólvora en las redes sociales, Reddit, Twitter, Discord. Al principio, los fans pensaron que era una broma, Ryan siendo Ryan, pero en pocos días, varias fuentes confirmaron que no era una broma en absoluto. Ryan Reynolds se había negado a participar en el extenso marketing de Disney para Deadpool y Wolverine, no solo por conflictos de agenda, sino por la forma en que Disney lo había manejado durante todo el proceso. Algo mucho más profundo estaba pasando, y los fans apenas comenzaban a darse cuenta. El memo de voz filtrado fue solo el comienzo. Lo que parecía una línea desechable se convirtió en una revelación de gran impacto. Reynolds había dejado claro, ya no quería saber nada de Disney, y no de la forma en que cualquiera lo esperaba. La grabación, capturada en un evento privado de cata para su marca de ginebra, envió ondas de choque a través de la industria. Ya terminé de jugar con el ratón, había dicho, dejando a los fans preguntándose si solo estaba bromeando o si había más en la historia. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Tras bambalinas, Reynolds se había ido frustrando cada vez más con el enfoque de Disney para el proyecto de Deadpool y Wolverine. Fuentes cercanas a la producción revelaron que él había estado expresando preocupaciones solo unas semanas después de iniciar el rodaje. Lo que había comenzado como un proyecto personal, coescrito por el propio Reynolds, estaba siendo rápidamente remodelado por Disney. El guión original ya había sido reescrito 2 veces, primero por un coordinador de tono designado por Disney, y luego por un veterano de Marvel TV. Disney sentía que el humor era demasiado atrevido, demasiado subversivo. Querían domesticarlos, querían domesticar a Deadpool, querían domesticar a Ryan, y ese fue el punto de quiebre. Reynolds ya no era solo una estrella, era un creador, alguien que había construido a Deadpool desde cero, pero ahora Disney estaba amenazando con borrar lo que hacía especial al personaje, y a él. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer las grietas. A medida que la producción de Deadpool 3 avanzaba, la tensión crecía. Reynolds ya no era solo un participante pasivo, estaba profundamente involucrado en hacer que el personaje fuera fiel a su visión original. Pero Disney tenía otras ideas. El guión, que Reynolds había coescrito con Red Reese, estaba siendo constantemente ajustado. Primero, un coordinador de tono designado por Disney hizo cambios, suavizando los bordes afilados del humor de Deadpool. Luego, trajeron a un veterano de Marvel TV para ajustar el tono, alineándolo más con el estilo más amplio y familiar del MCU. Reynolds no se quedó de brazos cruzados. Luchó con fuerza, negándose a dejar que su creación se diluyera. En una reunión acalorada, supuestamente le dijo a un ejecutivo de Disney: «Compraron a este personaje porque funcionó, y ahora están tratando de quitarle las partes que lo hicieron funcionar». Ese momento marcó un punto de inflexión. La sala quedó en silencio, y la reunión terminó abruptamente. Después de eso, Reynolds dejó de asistir a las revisiones del guión. Un miembro del equipo lo describió como ver cómo se apaga una luz.
Su pasión por el proyecto se iba apagando a medida que la influencia del estudio se hacía más fuerte. El cambio era claro. Deadpool ya no era el proyecto de Reynolds, se estaba convirtiendo en el de Disney. Y con ese cambio vino un creciente sentimiento de desilusión. Ya no se trataba solo del guión, se trataba del control creativo, y Reynolds no estaba dispuesto a cederlo. A medida que pasaban los meses, el control que Disney ejercía sobre Deadpool 3 solo se intensificaba. Ya no solo se trataba de cambiar chistes o reescribir escenas, se trataba de reinventar todo el personaje. Fuentes revelaron que a puertas cerradas, Disney ya estaba renegociando el futuro de Deadpool, no con Reynolds, sino con los ejecutivos de Marvel. Correos filtrados mostraron que el estudio estaba explorando opciones de casting alternativas para variantes multiversales de Deadpool. Un nombre que apareció, un popular comediante de la generación Z, conocido por sus TikToks virales. El plan, descrito como sinergia experimental, permitiría a Marvel introducir un Deadpool más joven en una serie animada, evitando a Reynolds por completo. Cuando el equipo de Reynolds se enteró de esto, la situación escaló. Ya no se trataba solo de una película, se trataba de la propiedad, de la ilusión de sociedad que existió cuando Reynolds trabajó con Fox en Deadpool. Pero bajo Disney, esa sociedad se estaba desmoronando. Ya no era solo interferencia creativa, era una jugada de poder descarada. Y cuando Reynolds se enteró, supo que ya no se trataba solo de la película, se trataba de su lugar en el universo Marvel. A medida que las apuestas aumentaban, también lo hacía la tensión, y la realidad se hizo clara. Reynolds no solo estaba siendo marginado, Disney planeaba dejarlo fuera. La creciente tensión entre Reynolds y Disney alcanzó su punto de ebullición cuando quedó claro que el estudio no solo estaba alterando Deadpool 3, estaban planeando renovar al personaje por completo. El enfoque de Disney cambió de hacer una película de Deadpool que honrara el original a crear un producto que encajara perfectamente en el siempre creciente multiverso del MCU. ¿La gran idea? Introducir una versión más joven y alternativa de Deadpool, sin la participación de Reynolds. Esto se haría a través de una serie animada estilo What If, abriendo la puerta a nuevos casting y nuevas direcciones creativas. La estrategia, conocida como sinergia experimental, permitiría a Disney eludir a Reynolds y aprovechar el atractivo viral de un Deadpool más joven y experto en redes sociales. Esta era la forma de Disney de modernizar al personaje y empujar a Deadpool hacia el futuro sin lidiar con la naturaleza impredecible de Reynolds. Pero cuando Reynolds y su equipo se enteraron del proyecto, todo se detuvo. En lugar de escalar hacia una batalla legal, Reynolds simplemente envió un mensaje, un firme, conciso e inconfundible absolutamente no. Eso fue suficiente para que Disney entrara en modo de control de daños. La serie de orígenes de Deadpool, que había estado en desarrollo en silencio, fue cancelada. El arte conceptual desapareció. Las carpetas del proyecto se cerraron. Disney había aprendido una lección importante. Ryan Reynolds no era un personaje que pudieran controlar. Ni ahora, ni nunca. Para este punto, la división entre Reynolds y Disney era imposible de ignorar. La tensión explotó durante una proyección crucial. Reynolds hizo una broma aguda y autoconsciente, burlándose del exceso de portales y cameos de Marvel en sus películas cargadas de multiverso. El público estalló en carcajadas, reconociendo la crítica a la misma fórmula que Disney estaba impulsando. Era el clásico Deadpool, irreverente, mordaz, y exactamente lo que hacía que el personaje se destacara. Pero cuando el estudio vio la broma, la reacción fue inmediata. Eliminarla. Era demasiado autoconsciente, demasiado directa, un golpe directo a la fórmula de Marvel. Reynolds, decidido a no ceder, argumentó que la broma no era solo para hacer reír, era la voz de Deadpool. Este era el personaje que cuestionaba todo, rompía la cuarta pared y no seguía las reglas. En uno de los intercambios más reveladores, se dijo que un ejecutivo comentó: "No queremos que el público cuestione la estructura", a lo que Reynolds respondió: "Entonces no deberían haber comprado a un personaje que cuestiona todo". La broma fue finalmente eliminada, y con ella, una parte del alma de Deadpool. El estudio quería un producto seguro y vendible. Reynolds quería honestidad, y esa diferencia definiría toda la producción. En medio del creciente conflicto, Hugh Jackman se encontró atrapado entre dos mundos. Después de años de retiro del papel, aceptó regresar como Wolverine con una condición: que la película significara algo. No quería ser parte de un meme o un truco publicitario. Pero a medida que avanzaba la producción, Jackman se encontró caminando por la cuerda floja.
tratando de mediar entre la frustración de Reynolds y el control corporativo de Disney. Fuentes cercanas al set dicen que Jackman intentó cerrar la brecha. Organizó llamadas con Kevin Feige, trató de suavizar las tensiones con Reynolds y solo quería hacer que la película funcionara. Pero cada vez que pensaban que habían llegado a un acuerdo, algo se desmoronaba una semana después. El ciclo de aprobaciones y rechazos parecía interminable. Incluso el traje de Wolverine, un símbolo clave del regreso de Jackman, se convirtió en un punto de disputa. Las fotos iniciales lo mostraban en el clásico traje amarillo, pero Disney no estaba de acuerdo. El diseño original presentaba daños de batalla, sangre, rasguños, las marcas de un guerrero. La respuesta de Disney: demasiado gráfico, demasiado fuera de la marca. Así que se suavizó, se desinfectó. No solo el personaje de Deadpool estaba siendo alterado, también lo estaba haciendo Wolverine. Jackman no solo luchaba por su propio papel, estaba tratando de evitar que todo el proyecto perdiera su identidad. A medida que el rodaje de Deadpool 3 se acercaba a su fin, la presencia de Ryan Reynolds en el set se volvió casi espectral. La estrella, antes animada y siempre involucrada, conocida por improvisar, empujar los límites creativos y afinar cada broma, ya no era la fuerza que impulsaba a los detrás de cámaras. En las últimas semanas de producción, Reynolds ya no estaba emocionalmente presente. Se habían ido los días de revisiones de guión de última hora, de Reynolds desvelándose para ajustar una línea o modificar una escena. Aún estaba físicamente allí, cumpliendo con sus marcas y entregando sus diálogos, pero su corazón ya no estaba en ello. Los miembros del equipo informaron que se sentía como ver cómo se apaga una luz. Su pasión se había desvanecido, y en su lugar había una resignación silenciosa. Ya no había momentos de alta energía, ya no había caos. Solo silencio. El momento más revelador llegó en el último día de rodaje. No hubo brindis de despedida, ni un discurso emocional. Reynolds simplemente asintió a los miembros del equipo, entregó sus guantes y se fue sin decir una palabra. Todos sabían lo que eso significaba. La película no solo había terminado para Reynolds, era el fin de una era. No necesitaba decir nada. Su salida lo dijo todo. Cuando llegó el momento de editar Deadpool 3, la separación entre Reynolds y el proyecto se hizo aún más evidente. Normalmente, Reynolds era conocido por su enfoque directo durante la fase de edición. Estaba en la sala, observando cada corte, cada broma, asegurándose de que el producto final fuera fiel a su visión. Pero esta vez, eso no fue el caso. Marvel y Disney decidieron temporalmente retirar a Reynolds del proceso de aprobación en la postproducción. Oficialmente, fue por eficiencia. La verdadera razón: control. Disney quería una versión más segura y modular de la película, algo que pudiera encajar fácilmente en la narrativa más amplia del MCU, con menos del humor impredecible y que rompía barreras de Reynolds. No estaban interesados en el Deadpool crudo y audaz que Reynolds había trabajado tan duro para construir. Querían algo más alineado con la seguridad de la marca, algo que pudiera atraer a una audiencia más amplia. En la sala de edición, Marvel priorizó alineación tonal multicanal y contenido escalable y comercializable. La aportación de Reynolds fue vista como un obstáculo. Como dijo un informante, necesitaban que Deadpool sobreviviera a TikTok, lo que significaba que tenía que ser más desinfectado y menos arriesgado. Pero para Reynolds, no se trataba de comprometerse por el bien de un atractivo más amplio. Se trataba de mantener la esencia de lo que hacía a Deadpool y su participación auténticos. Esta decisión marcó un punto de inflexión. El estudio había dejado claras sus prioridades. La integridad de la película y la libertad creativa de Reynolds ya no estaban al frente. Mientras Disney se apresuraba a controlar la narrativa, Ryan Reynolds ya había hecho su salida. El estudio seguía ocupado tratando de rehacer Deadpool 3, ajustando su tono, eliminando su aporte creativo y explorando nuevas formas de expandir la franquicia sin él. Pero Reynolds no estaba esperando a que ellos lo resolvieran. Tras bambalinas, estaba firmando un acuerdo de contenido de varios años con Netflix, un trato que incluía una variedad de proyectos, desde series guionizadas hasta documentales, asociaciones deportivas de marca y más. Pero no solo se trataba de dejar atrás a Deadpool. Reynolds estaba creando un nuevo espacio para sí mismo, un espacio donde pudiera prosperar a su manera. Netflix le ofreció la libertad de crear y producir contenido sin las restricciones del control corporativo de Disney.
El trato también incluía lo que los informantes llamaron energía adyacente a Deadpool, lo que significaba que Reynolds seguía involucrado en proyectos de alto riesgo y alto perfil, solo que sin la marca de Deadpool. No se estaba escapando, se estaba reinventando, avanzando mientras dejaba atrás la franquicia que, irónicamente, le había dado la espalda. Aún más revelador fue cómo Reynolds comenzó a distanciarse de todo lo relacionado con Marvel. Eliminó discretamente cualquier mención de Marvel de la lista interna de su empresa. Fue la despedida final, no dicha. Reynolds había terminado con el ratón, y en su silencio, se aseguró de que Disney lo supiera. No solo se estaba alejando, estaba reconstruyendo, a su manera, en otro lugar.